La madera astillada del vagón de tren se clavó en las palmas de Lynn mientras se aferraba a la parte inferior, el traqueteo rítmico de las ruedas, un tambor de guerra ensordecedor contra la noche. Cada sacudida amenazaba con arrancarla de su precario agarre y arrojarla sobre la grava despiadada de abajo. El viento azotaba mechones sueltos de cabello negro sobre su rostro, escociéndole los ojos, pero se negaba a cerrarlos. Observó cómo las llanuras iluminadas por la luna se difuminaban en una cinta gris plateada. Su respiración era superficial y áspera. La estaban buscando. Había visto las linternas de los hombres del señor Sterling recorriendo los vagones de pasajeros justo antes de que se deslizara por una bodega de equipajes hacia la oscuridad rugiente. En su mochila, apretado contra sus costillas, estaba el libro de contabilidad encuadernado en cuero. Era a la vez su escudo y su sentencia de muerte, la fría y dura prueba de una vida construida sobre la ruina. El tren empezó a aminorar la marcha, con los frenos rugiendo en protesta al acercarse a una torre de agua que brillaba en la distancia. Esta era su oportunidad. Con una plegaria a sus antepasados que apenas recordaba, se soltó, encogiéndose al caer al suelo. El impacto fue brutal y estremecedor, lanzando una lluvia de tierra y rocas al aire. Permaneció un instante aturdida, con el mundo convertido en un torbellino de dolor y ruido. Pero el sonido de los gritos desde el tren, el destello de la luz que se acercaba, era un estimulante más potente que cualquier whisky. A pesar del dolor que sentía en el hombro, se puso de pie con dificultad y corrió, no hacia las tenues luces de un asentamiento, sino lejos de las vías de hierro, una figura solitaria y frenética, engullida por la vasta e implacable naturaleza del oeste americano. El libro de contabilidad se sentía como un bloque de hielo contra su piel, un recordatorio constante del hombre del que había huido y de la justicia que estaba decidida a encontrar, aunque le costara todo. Milín caminó durante lo que parecieron días, el sol como un martillo implacable y la noche como un manto de silencio gélido. La sed era un tormento constante y áspero en su garganta. Siguió el cauce seco de un arroyo, sus instintos gritando que debía llevarla a algún lugar, a alguna señal de vida. Finalmente, al coronar una colina baja, la vio, un pequeño pueblo polvoriento acurrucado en un valle poco profundo, sus edificios como dientes erosionados contra el cielo magullado del crepúsculo. Un letrero descolorido decía: bajó a trompicones por la calle principal, un fantasma con ropa de viaje hecha jirones, atrayendo miradas cansadas de las pocas personas que aún estaban fuera. Su destino era el único edificio de 2 pisos con una cálida luz amarilla que se derramaba por las ventanas, una pensión con un letrero que anunciaba la mesa, las habitaciones y las bebidas de Marta. La mujer que abrió la puerta era robusta, con el pelo gris y estridente recogido en un moño severo y ojos que no se perdían nada. Esta era Marta, una mujer cuyo rostro era un mapa de carreteras de años duros y sabiduría serena. Observó el agotamiento de Mai Lin, la desesperación grabada en sus delicados rasgos y la feroz chispa de inteligencia que se negaba a extinguirse. Mi Lin no suplicó. Ofreció lo único que le quedaba. Necesito trabajo, dijo con voz ronca. Puedo cocinar cualquier cosa. Soy muy trabajadora. Marta la observó durante un largo momento en silencio, con la mirada evaluativa. Vio más allá de la suciedad la resistencia que había debajo. Vio sus manos, aunque callosas por el viaje, hechas para trabajos delicados. La última vez que cociné, pensé que la sal era una especie aparte, dijo Marta con tono seco. La cocina está al fondo. Puedes empezar por la mañana. La habitación de arriba es pequeña, pero está limpia y calentita. No preguntó por su nombre ni por su historia. En la redención, el pasado era una carga privada, y Marta había visto suficientes almas buscando refugio como para saber cuándo dejarlo estar. Por primera vez en semanas, Milín sintió una frágil esperanza arraigarse en la tierra árida de su miedo. La cocina se convirtió en el santuario de Min. El rítmico picado de las verduras, el silbido del aceite en una sartén caliente, el reconfortante aroma del pan recién horneado. Era un idioma que entendía,
un mundo que podía controlar. Transformó la sencilla feria de Marta, introduciendo sutilezas de sabor con las escasas especias disponibles, convirtiendo la carne fibrosa en guisos sabrosos y las insípidas patatas en crujientes delicias con hierbas. Los fronterizos, los rudos mineros y los cansados viajeros comenzaron a murmurar su aprobación. Fue durante su segunda semana que lo vio por primera vez. Aaron Blackwood era menos un hombre y más un trozo del paisaje, todo líneas duras y silencio curtido. Era dueño del rancho que bordeaba el pueblo por el oeste, una vasta y solitaria extensión de tierra. Entraba al comedor no para comer, sino para recoger provisiones de Marta, con movimientos económicos y deliberados. Sus ojos, del color de un cielo tormentoso, recorrieron la habitación y se posaron en ella una fracción de segundo más de lo necesario. No había calidez en su mirada, solo una profunda y desconcertante vigilancia. Era un hombre que vivía tras muros que él mismo había creado. Milín sintió una punzada de conciencia, un reconocimiento de la cautela en el que reflejaba la suya. Su primer intercambio fue breve, transaccional. Oí que hay un cocinero nuevo, dijo con voz grave y retumbante. No la miró a ella, sino a Marta. El guiso huele diferente. Milín simplemente asintió desde detrás del mostrador, limpiando un plato limpio. Los cambios pueden ser buenos, respondió ella en voz baja, sus palabras dirigidas más al plato que a él. Él gruñó, un sonido evasivo, se echó al hombro el saco de harina y se fue sin decir nada más. Sin embargo, cuando la puerta se cerró tras él, Milín sintió su mirada fija, una pregunta silenciosa flotando en el aire entre ellos. Dos figuras solitarias, ancladas en secretos, en un pueblo llamado para las segundas oportunidades. La frágil pieza de la nueva vida de Milín fue perturbada por primera vez por un hombre llamado X. Era un hombre pequeño con una mueca perpetua, uno de los pocos vagos locales que realizaban trabajos esporádicos y desagradables para el poder invisible que mantenía al pueblo bajo su silenciosa garra. Una tarde, entró pavoneándose en el comedor, apestando a whisky barato, y clavó sus ojos llorosos en Milín. Vaya, vaya, dijo arrastrando las palabras, apoyándose pesadamente en el mostrador. Mira lo que trajo el ferrocarril. Perdiste, muñequita de porcelana. La mano de Milín se quedó quieta donde pulía los cubiertos. Mantenía la mirada baja, su expresión era una expresión cautelosa e inexpresiva, una máscara que había perfeccionado hacía mucho tiempo. Ignorarlo era lo más seguro, pero X estaba ansioso por pelear, ansioso por afirmar su mezquino dominio. Extendió una mano sucia para tocarle la manga. Te estoy hablando. Antes de que sus dedos pudieran tocarlo, una sombra lo cubrió. Aaron Blackwood se quedó allí, tras haber entrado tan silenciosamente que nadie se había dado cuenta. No habló. No tenía por qué hacerlo. Simplemente apoyó una mano grande y callosa sobre el mostrador, junto a la de X. La silenciosa firmeza del gesto fue más amenazante que cualquier grito. Miró a X, sus ojos grises, inexpresivos y fríos como piedras de río. La bravuconería de X se evaporó como la niebla al sol. Retiró la mano bruscamente como si se quemara, murmuró algo incoherente y salió corriendo de la pensión. Aaron no reconoció a Milín. Cogió el cráter de conservas que Marta le había reservado y se dio la vuelta para irse. Pero justo antes de cruzar la puerta, sus ojos se encontraron con los de ella. En ellos, ella no vio compasión, sino un destello de sombría comprensión, un reconocimiento compartido de los depredadores que acechaban en las sombras. Fue la primera grieta en su formidable armadura, una silenciosa promesa de que no estaba completamente sola. Dormir no ofrecía escapatoria. Era simplemente una prisión diferente. Esa noche, las pesadillas regresaron, arrastrándola de vuelta a la jaula dorada de la mansión del señor Sterling en San Francisco. Estaba atrapada de nuevo en la pesada seda de un vestido de novia, cuyo intrincado bordado parecía una telaraña. El rostro de Sterling se cernía sobre ella, su sonrisa tenue y cruel,
sus ojos como astillas de obsidiana. No era solo un esposo, era un propietario. Habló de contratos y deudas de su familia en casa, que ahora estaban a salvo siempre que ella obedeciera. El sueño cambió, y ella estaba en su estudio, el aire cargado de humo de cigarro y olor a cuero. Por casualidad lo había encontrado, el libro de contabilidad escondido en un lugar y cajón falsos. Sus páginas estaban llenas de ordenadas columnas y nombres, un registro meticuloso de novias pagadas, tierras robadas y hombres arruinados. Era la fuente de su inmenso poder, el modelo de su corrupción. Era su única arma. Se despertó con un jadeo, con el fantasmal aroma a humo aún en la nariz y el corazón latiendo con fuerza. Metió la mano bajo el fino colchón y sus dedos se cerraron sobre el tranquilizador volumen del libro de cuentas real. Bajo la tenue luz de la luna que se filtraba oblicuamente por la pequeña ventana, sacó el otro objeto que guardaba con él. Un pequeño colgante de jade exquisitamente tallado de una grulla en vuelo. Era el último regalo que su padre le había dado el día que la vendieron. Recorrió la fría y lisa piedra, un vínculo tangible con una vida que parecía lejana. El miedo era un nudo frío en el estómago. Pero al contemplar el libro de cuentas, afloró una sensación diferente, una determinación fría y firme. Ya no era solo una víctima que corría para salvar su vida. Era una mujer que portaba las pruebas que podían llevar a un monstruo ante la justicia. Aaron Blackwood se encontraba inventando excusas para ir al pueblo más a menudo. Se decía a sí mismo que era para comprar provisiones, para comprobar el precio del alimento, pero sus pies siempre lo llevaban a la mesa de Marta. Se sentaba en una mesa de la esquina, con una taza de café en la mano, y observaba trabajar a Mai Lin. Veía cómo se movía con gracia y eficiencia, la serena dignidad que mantenía frente a la curiosidad casual y la hostilidad ocasional del pueblo. Reconocía la mirada en sus ojos. Era la misma vigilancia atormentada que veía en su propio reflejo cada mañana. Sus propios fantasmas nunca estaban lejos. Los rostros de su esposa e hijo, el olor a humo, la imagen de su rancho ardiendo contra el cielo nocturno. Todo se lo había arrebatado un terrateniente de sonrisa pícara y escritura falsificada, un hombre que operaba con impunidad, protegido por el dinero y sobornaba a agentes de la ley. Vio esa misma historia de pérdida en Mai Lin, una historia escrita en la tensa línea de sus hombros y en cómo se estremecía ante los ruidos repentinos. Empezó a dejar un par de codornices o un conejo fresco en el escalón trasero de la cocina por la mañana temprano, desapareciendo antes de que ella llegara. Una tarde, notó que el último escalón del porche de la pensión estaba suelto. Sin decir palabra a nadie, sacó sus herramientas de su maletín y las arregló con movimientos seguros y firmes. Lucy, la joven y alegre camarera que se había hecho amiga de Mai Lin, lo vio todo. «Está enamorado de ti», le susurró a Min más tarde, con una sonrisa pícara. Mi Lin se sonrojó. Es un hombre tranquilo, pero ella lo había visto arreglar el escalón. Fue un pequeño acto de bondad inesperada, una conversación silenciosa que decía más que las palabras. Fue la reparación cuidadosa y deliberada de algo roto, un gesto que le infundió una peligrosa y desconocida sensación de esperanza. La llegada de la diligencia siempre era un acontecimiento redentor, pero este trajo consigo un escalofrío. 2 hombres desembarcaron. Sus ropas de ciudad y sombreros hongo contrastaban marcadamente con los vaqueros polvorientos de los lugareños. Eran agentes de Pinkerton. Sus placas brillaban bajo el sol de la tarde. No perdieron tiempo en colgar un cartel en el tablón de anuncios fuera de la oficina del sheriff. Ofrecía una recompensa sustancial por información que condujera a la captura de una ladrona fugitiva, una joven de ascendencia china que había robado bienes valiosos a un prominente empresario de San Francisco llamado Jonathan Sterling. La descripción era lo suficientemente vaga como para ser cualquiera, pero para Mi Lin era una sentencia de muerte. Los susurros comenzaron de inmediato. Las miradas en el comedor pasaron de curiosas a sospechosas. Gente que habían elogiado su cocina y ahora la miraban como si fuera a envenenarlos. El sheriff Thompson,
Un hombre que valoraba el orden por encima de todo, la visitó. No fue cruel, pero sus preguntas fueron directas. ¿De dónde era? ¿Por qué se fue? ¿Tenía familia? Mayling le dio respuestas practicadas y evasivas, con voz tranquila, mientras su interior se revolvía de pánico. La red se cerraba. Podía sentir que el pueblo, antaño un santuario, se convertía lentamente en una jaula. Esa noche, mientras fregaba las últimas ollas, vio su propio reflejo en el agua turbia, un animal asustado y acorralado. Sabía que no podía volver a correr. No quedaba ningún lugar a donde ir. El alcance de Sterling era demasiado largo, su poder demasiado vasto. Su única opción era plantarse y luchar, pero no podía hacerlo sola. El tiempo de los secretos había terminado. Se secó las manos, respiró hondo para tranquilizarse y salió por la puerta trasera, encaminándose hacia la oscura y solitaria silueta del rancho de Aaron Blackwood. Aaron estaba afilando una a la luz de la linterna, escuchó los suaves pasos. Se puso de pie al instante y se dejó caer sobre el potro que llevaba a la cadera, con el cuerpo tenso. Se relajó un poco al ver que era Mayling, su rostro pálido y decidido a la luz de la linterna. Llevaba su cartera aferrada entre las manos como un escudo. «Necesito mostrarte algo», dijo con voz firme a pesar del temblor que no podía ocultar. No esperó una invitación. Entró en el interior limpio y despejado de su cabaña y colocó la cartera sobre la mesa entre ellos. Con dedos temblorosos, la desabrochó y sacó el pesado libro de contabilidad encuadernado en cuero. Lo empujó sobre la mesa hacia él. «Me llamo Mayling. Me vendieron a un hombre en San Francisco para saldar una deuda familiar. Se llama Jonathan Sterling». A Aaron se le heló la sangre. El nombre lo golpeó como un golpe físico, un fantasma de un pasado que había intentado enterrar durante 5 largos años. La miró fijamente, con la mente dando vueltas. Abrió el libro de contabilidad, recorriendo con la vista las ordenadas columnas de cifras y nombres. Todo estaba allí: expropiaciones de tierras en el valle, sobornos por intimidación, reclamaciones fraudulentas. Y entonces lo vio. Una partida que detallaba la adquisición del rancho Blackwood, con una nota sobre el desafortunado incendio que había despejado el camino. La causa oficial había sido un accidente con una linterna. Siempre supo que era mentira. Toda su sospecha, su rabia latente, su dolor, todo se concentró en una única certeza. Miró a mi hermana y, por primera vez, ella vio la profundidad del dolor que sentía. «Él es el hombre», dijo Aaron, con la voz desgarrada por la emoción. «Él es el hombre que mató a mi familia en ese momento». Sus caminos separados de huida y venganza se fundieron en uno solo. Ya no era su lucha ni la de él. Era la suya. La nube de polvo en el horizonte fue la única advertencia que tuvieron. 3 jinetes, liderados por uno de los Pinkerton, irrumpieron en el pueblo, dirigiéndose directamente a la pensión. Sterling había llegado. Era un hombre cuyo traje caro no podía ocultar la crueldad inherente en su postura, su porte refinado, una fina capa sobre un núcleo de podredumbre. «Vengo por mi propiedad», anunció al sheriff Thompson, quien lo recibió en el porche. Pero las cosas eran diferentes ahora. Thompson había visto el libro de cuentas. Había telegrafiado al alguacil federal del condado vecino. Ya no era el sheriff escéptico de un pequeño pueblo. Era un agente de la ley enfrentándose a un criminal. «La joven está bajo mi protección», declaró Thompson, con la mano apoyada en su arma. Sterling rió, un sonido frío y desdeñoso. Les indicó a sus hombres que entraran, pero la puerta de la pensión se abrió y salió Aaron Blackwood. Un rifle Winchester sostenía flojamente en sus manos. Se quedó de pie junto al sheriff. Entonces se abrió otra puerta y apareció un menor con una escopeta. Luego otra. El pueblo de la Redención, inicialmente desconfiado del forastero, ahora defendía a uno de los suyos contra el tipo de poder corrupto que los había desangrado a todos durante años. El clímax no fue un tiroteo caótico, sino un tenso y calculado enfrentamiento. Mi madre salió al porche.
No se acobardó. Levantó el libro de cuentas. Este libro cuenta una historia, señor Sterling, dijo, con voz clara y fuerte, que se oía a través de la calle silenciosa. Habla de hombres como el padre de Aaron Blackwood, cuyas tierras robó. Habla de ranchos que expulsó y promesas que rompió. Habla por todos los que alguna vez silenció. Empezó a leer los nombres y las fechas en voz alta. Cada palabra, un clavo en el ataúd de Sterling. Los Pinkham dudaron, intercambiando miradas inquietas. Su trabajo era atrapar a un ladrón, no ser cómplices de la rebelión de un pueblo contra un tirano documentado. El enfrentamiento no se rompió con un estallido, sino con el silencioso y decisivo clic de las esposas del sheriff Thompson al dar un paso al frente. Tras el incidente, una calma silenciosa se apoderó de la ciudad de la Redención. Llegaron los alguaciles federales, llevándose a un Sterling deshonrado y furiosamente silencioso bajo custodia federal. El libro de contabilidad, la carga de Milín durante tanto tiempo, se convirtió en la clave para desmantelar su imperio corrupto. Su contenido generó investigaciones que trascendieron con creces el pequeño pueblo fronterizo. Milín ya no era la cocinera fugitiva. Era una heroína, una mujer que se había enfrentado a un hombre poderoso, y no solo con valentía, sino también con inteligencia y sinceridad. Se alojó en casa de Marta, su presencia en la cocina se había convertido en un elemento fijo, su amistad con Lucy en motivo de risas fáciles, y su consejo era buscado por las mismas personas que la habían mirado con recelo. Había encontrado su comunidad. Una tarde, al ponerse el sol, proyectando largas sombras doradas sobre el valle, caminó con Aarón hasta la cima de la colina que dominaba su rancho. Había comenzado a reconstruir la estructura de una nueva casa surgiendo de las cenizas de la antigua. El silencio entre ellos ya no nacía de cautela y dolor, sino de consuelo y comprensión. Se detuvo y se giró hacia ella, con su expresión habitualmente cautelosa, abierta y clara. Mi lucha siempre fue por el pasado, dijo con voz suave. Tú me enseñaste a luchar por un futuro, y Milín miró desde la estructura naciente de su nuevo hogar hasta su rostro, viendo la promesa de lo que podrían construir juntos. Las cicatrices de su pasado seguían allí, grabadas en ellos como las líneas en la tierra. Pero ya no eran cadenas. Eran solo una parte de su historia. Una historia que los había traído hasta aquí, a este lugar de sanación, a este pueblo de redención, el uno al otro. De pie en esa colina, eran dos sobrevivientes que no habían encontrado justicia, sino un hogar.